El hijo mío estudió enfermería y le faltó un año para terminar. No la quiso terminar por ciertas situaciones y después, buscando trabajo, él había rotado en sus estudios por todas las especialidades en los hospitales donde había estado, había tenido experiencia como estudiante en la práctica. Pero después, cuando aplicó para trabajar en hospitales en la ciudad de Miami, fue a distintos lados y le decían qué experiencia tiene, experiencia de trabajo. Pues no tenía experiencia de trabajo. Había estudiado, pero no había trabajado después como un graduado. Y entonces así hubo puertas que se cerraron. Pero llegó a un hospital y en el hospital lo aceptaron. Lo aceptaron y bueno, formó parte de la plantilla y trabajó allí por varios años. Entonces, en muchos lugares piden experiencia. La experiencia tiene valor. La diferencia entre una persona joven y una persona ya madura es que los jóvenes carecen la mayoría de experiencia, tienen poca experiencia. Una persona madura, de mediana edad, tiene experiencia de la vida, de sus trabajos y de las relaciones humanas, porque necesitamos experiencia, experimentando cosas. Y si no hemos vivido, no experimentamos. Entonces con Dios también tenemos experiencia. Hay muchas experiencias con Dios, muchas. Y yo quiero compartir tres cosas, tres experiencias con Dios en la vida, que son valiosas, que son importantes. Entonces, lo primero de ellos vamos a venir a la palabra de Dios, al Evangelio, según Mateo, en el capítulo 1 del Evangelio según Mateo. Vamos a leer desde el verso 20. El verso 18, perdón, que nos da mejor idea. Verso 18. Mateo 1, 18. Dice la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se confiese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra de la Escritura. Bien, aquí está el relato que nos da el Espíritu de Dios a través de Mateo, el escritor humano del Evangelio, que lleva su nombre, un apóstol, un discípulo de Jesús. Y aquí encontramos acerca de la primera experiencia que tenemos con Dios, tanto en lo personal del ser y
colectivamente, la humanidad, la primera experiencia con Dios. Dice la palabra que llamará su nombre Emmanuel. ¿Saben que estábamos mirando ahí la pizarra en su momento y dice Emmanuel? Pero siempre en la Biblia aparece con una sola M y no con dos M. Emmanuel. Entonces, Emmanuel dice que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y eso denota o nos da un sentido. Dios con nosotros nos da sentido de compañía. Compañía. Dios vino a estar con nosotros en la persona de su Hijo. Vino a acompañarnos, vino aquí a este mundo desde el punto de vista global, general, con la humanidad. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitábamos de la compañía de Dios. Es interesante que fuimos creados para estar en compañía. El hombre fue creado para vivir de una forma gregaria, de una forma junto con otros, como sociedad, como familia. Todavía quedan personas que viven como ermitaños. En la Edad Media hubo muchos, gente que se apartaron de lugares bien distantes y vivían como ermitaños en montañas. Hoy hay también algunas personas que le gusta esa total soledad. Es posible que cada uno tenga un temperamento y nos guste estar solos, tranquilos, algunas horas, algún momento. Pero la vida en soledad, en solitario, no es el programa de Dios, no es el diseño de Dios. Necesitamos la compañía de otras personas, aunque sea algunas horas, algunos días. Y Dios creó al hombre y no había creado a la mujer. Y había creado antes que al hombre todos los animales. Puso al hombre para que le pusiera nombre a todos los animales. Según algunos antropólogos, el hombre comenzó en las cavernas. Era bruto, era tosco, era un hombre cavernario y después se ha ido. No, pero eso no es lo que la Biblia me dice. Cuando el hombre sale de las manos de Dios era súper inteligente, era sabio, estaba dotado completamente. Parte de la humanidad se embruteció, cierta parte se embruteció al correr los siglos, cuando el hombre se dispersó, y otros desarrollaron culturas, pero el hombre le puso nombre a todos los animales y el perro sigue llamándose perro, el gato sigue llamándose gato, el caballo sigue llamándose caballo y todos los nombres que hay ahora. No ha habido ningún consejo científico que dice que ese nombre está mal, ese nombre está mal puesto, vamos a cambiarle el nombre a este animal, porque ese nombre no combina con él, no, está bien puesto desde tiempos primitivos. Ahora, pero dice la Biblia que el hombre, Adán en este caso, se veía allí contento y se veía, pero le faltaba una ayuda idónea, le faltaba una compañía semejante a él. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una compañera, una esposa. Bien, ahora necesitamos compañerismo, pero aunque necesito el compañerismo de otros, de amigos, de vecinos y de familia, pero el mayor compañerismo que necesito es el de Dios, el de mi Creador. Yo tengo, tú tienes, todos tenemos elementos del Creador en nosotros. Dice la Escritura que fuimos creados a imagen de Dios.
tenemos imagen de Dios. La imagen de Dios que tenemos es la capacidad de pensar, la capacidad de amar, la capacidad de tomar decisiones, de decidir sí o no, voy o no voy. Esa característica, pues, nos muestra que tenemos una afinidad con Dios. Entonces, necesitamos la compañía de Dios, porque sin Dios no podemos vivir. No podemos. No podemos vivir. A mucha gente no piensa para nada en Dios, no le busca, no lo menciona, algunos ni siquiera lo mencionan, otros hablan mucho de él, pero no hacen nada de lo que agrada a Dios. Pero saben que aquí se puede vivir en este mundo toda la vida sin que Dios le haga falta. Una persona puede vivir 90, 100 años y más y Dios no le hace falta. Trabaja, tiene una familia, puede tener propiedades, disfruta, viajes y hace muchísimas cosas, buenas y otras malas. Y Dios está ausente, no lo necesita. Pero ese hombre se va de este mundo. Y se va de este mundo, y al irse de este mundo se encuentra con ese Dios que no le hacía falta, o que aparentemente no le hacía falta. Y ahora se da cuenta de la importancia que tiene ese Dios. Y se encuentra en un estado totalmente diferente, donde Dios es indispensable. Y a ese es el mayor castigo después de la muerte para aquellos que no buscan de Dios, es la ausencia de Dios, ser huérfano de Dios. Y después hay otras cosas más que no vamos a considerar ahora. Ahora, Dios vino para estar con nosotros, porque nosotros no podíamos ir a donde Él está. Como yo no podía ir a donde Él está, y yo lo necesitaba, entonces quiso venir a donde yo estoy. Es como el que está subido arriba de una mesa y el otro está debajo de la mesa. Entonces es más fácil que está subido en la mesa bajarse a donde está el otro que subir el que está debajo arriba de la mesa. Y Dios vino a estar con nosotros. Por eso dice aquí Emmanuel. Y Dios vino a estar con nosotros porque el Hijo de Dios debía pagar el precio de mi pecado, el precio de mi rescate, de cada persona, de chinos y rusos y japoneses, de todos los europeos y los africanos, de todos los asiáticos y de todos nosotros, de todas las nacionalidades, toda cultura, toda raza, toda lengua. Vino a pagar el precio de nuestro rescate, porque un solo pecado nos separa de Dios. ¿Cuántos pecados cometió Eva y Adán para separarse de Dios? Un solo pecado, uno solito. ¿Qué pecado fue? Desobediencia. Y la desobediencia hizo que se rompieran las relaciones con Dios. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, cometemos no un pecado, sino muchísimos pecados. Algunos creen que no han pecado, pero la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice que sí, que yo he pecado, y que tú que estás sentado aquí has pecado, y que todo el que camina por la calle ha pecado. Y esa es una verdad. ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién sobre la tierra no ha dicho una mentira alguna vez? ¿Quién no se ha tomado para sí algo que no es de él, aunque sea un lápiz, una cosita sencilla? ¿Quién no ha codiciado algo que no es suyo para enumerar alguna cosita?
como pecado. Entonces todos somos culpables delante de Dios, y ese Hijo de Dios vino a pagar el precio de mi pecado y a pagar el precio de mi rescate. Dios no mandó un ángel para que lo hiciera. Dios no mandó un arcángel, no le dijo a alguien importante de la corte de él: ve allá y esta es tu tarea. Dios mandó a su Hijo, a alguien igual a él, a alguien que tiene la esencia de él. Un paréntesis para los que no entiendan esto: Jesús no es el Hijo de Dios como mi hijo, es el Hijo mío, y como yo era el hijo de mi papá. Dios no engendró a Jesús, no lo engendró. Jesús es eterno, junto con el Padre. Eso de hijo es un título, es una representación. Pero el Hijo es eterno, el Padre es eterno. El Hijo es todopoderoso, el Padre es todopoderoso. Es sencillamente una autoridad, el Padre sobre el Hijo. Entonces, no mandó a un ángel, mandó a su Hijo, y esa ha sido la misión más importante que se le ha dado a alguien en toda la eternidad y en todo el tiempo. Nadie ha tenido una misión tan importante como la del Hijo de Dios. ¿Que vino para qué? Vino para deshacer las obras del diablo. Y vino a morir, a dar su vida en la cruz por mí y por ti. Ahora, Emmanuel restaura la relación perdida en el Edén. Aquello que se perdió allí con la desobediencia de Adán y Eva se restaura en la venida de Jesucristo, que es el centro de lo que se está celebrando en este mes de diciembre, en las iglesias y en los corazones de muchas personas. Y el mundo habla de esto sin conocer. Yo recuerdo hace muchos años que en una Semana Santa vi un periódico que circulaba mucho, que la gente leía, que lo vendían en la calle. El periódico no era cristiano, pero tenía un titular que decía: Jesucristo, el Salvador del mundo. Ahora, el periódico estaba anunciando algo que no conocía, pero estaba diciendo la verdad: Jesucristo es el Salvador, pero es el Salvador de los que creen, es el Salvador de los que le reciben. No es el Salvador para todos. Si no lo recibes y no crees, no es tu Salvador. Entonces, por eso, sigo hablando de esto y voy a hablarlo en otra ocasión. Por eso, se supone que estamos celebrando en la Navidad el cumpleaños de Jesús. La Biblia no me dice que yo debo celebrar el nacimiento de Jesús. Tampoco me dice que no lo debo celebrar. Hay en algunos grupos diferentes opiniones, pero lo celebramos. Millones lo celebramos. Pero ¿a quién celebramos? ¿O a quién debemos celebrar? A Jesús. Es su cumpleaños. A Él es a quien hay que celebrar, si es que queremos celebrar. Entonces, Dios creó al hombre para tener compañerismo con Él, se rompió la relación y ahora Jesús viene a restablecer esa relación. Y ha venido Jesús para que lo conozcamos más y más. Miren, cada uno de ustedes que están aquí, cada cristiano de cada iglesia, si estuvieran todos los creyentes de esta iglesia hoy aquí, esto estuviera mucho más concurrido. Pero si todos estuviéramos y se le preguntara: ¿conoce usted
¿Conoce a Dios? ¿Conoce a Dios? Muchos dirán que sí, pero saben una cosa, nuestro conocimiento de Dios es progresivo. Puedo recibirlo como Salvador, eso es un momento, eso es instantáneo, es mi vida, pero el conocimiento de Dios es progresivo y debemos seguir y seguir y seguir conociéndolo más. Mientras más escudriñas la palabra y más ora y más te acerca a Él, vas a tener mejor conocimiento. Y ninguno de nosotros, y ninguno de los hombres de la Biblia llegó a tener un conocimiento absoluto de Dios. Absoluto. Donde decir, llegó al tope, ya no necesita conocer más. Porque no agotamos a Dios. No agotamos a Dios. Dios quiere mostrarse y mostrarse y revelarse más. Así que vino. ¿Para qué? ¿Para qué vino Jesús? Para que tuviéramos esa relación y para que amáramos más y más a Dios y adorarlo más y más a Dios. Yo me he dado cuenta, yo he mejorado en mi adoración. De hace mucho tiempo atrás, ahora lo he mejorado. Pero yo sé que mi adoración le falta mucho. Le falta mucho. Que yo necesito aprender a adorar de una forma más profunda, de una forma más real. Y yo lo noto en la iglesia. La iglesia viene, los hermanos se reúnen, en esta y en cualquiera. Y saben una cosa, cada uno tiene un nivel de conocimiento distinto y un nivel de adoración distinto. Algunos adoran, otros no adoran. Pero todos necesitamos aprender a adorar y aprender a conocer la persona de Dios. Así que la obra de Emmanuel salvó la raza. El hecho de que vino Emmanuel por nosotros, salvó la raza. Si no hubiera venido, la raza se pierde, pero ha salvado la raza humana. Al entrar Dios en el escenario, salva la raza. No se salvan todos los hombres, se salvan aquellos que están dispuestos a buscarle y a creer. Eso se salva, pero se ha salvado la raza. Al venir Dios y estar con nosotros. Pero mire, vamos a Juan 14:15, un momento a este pasaje bíblico. El Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 15. Dice la palabra, Jesús hablando a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora tenemos una segunda experiencia con Dios a través de su Espíritu. La tenemos los que creemos, lo que hemos recibido a su Hijo Jesucristo, y es que Él está en nosotros, Dios en nosotros. Y hay una diferencia con, a una diferencia en. Ese con denota, como dije, compañía, y este en que dice aquí, lo que denota es pertenencia. Le pertenecemos a Dios. Cada creyente que entrega su vida a Jesucristo le pertenece a Dios de una manera más amplia. Todo el mundo le pertenece a Dios. Los que no conocen a Cristo le pertenecen a Dios. De Jehová la tierra en su plenitud, el mundo y lo que en él habita.
toda la tierra, las montañas, los volcanes, los mares, los lagos, los ríos, los animales, todo le pertenece, la luna, las estrellas, todo le pertenece a Dios, porque Él lo creó. Pero hay una pertenencia distinta cuando yo vengo a Él y me rindo a Él y me sujeto a Él. Entonces, ahora Él está en mí, Dice, cuando Él venga, eso lo dijo Jesús antes de la venida del Espíritu. Pero desde que el Espíritu Santo llegó a la iglesia en su comienzo, ahora el Espíritu Santo está en la iglesia y en el creyente. ¿Y saben qué? El hombre creyente es hecho morada de Dios, es un templo de Dios. Dice así la palabra. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, si alguno no lo tiene, el tal no es de Él. Es decir, una persona sin el Espíritu de Dios en su vida no es cristiano. No puede ser cristiano porque es el Espíritu Santo el que convence del pecado. Es el Espíritu Santo el que quebranta el corazón. Es el Espíritu Santo el que convierte una vida a Cristo Jesús. Entonces, nosotros desde que creemos somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El día que tú creíste, yo creí un 23 de enero, un 23 de enero, hace muchos años. Desde ese día yo fui sellado con el Espíritu Santo. Vino a mi vida, a mi interior. Y ustedes, el día que creyeron, nadie nace creyendo, nadie nace cristiano, nadie nace salvado. Si no, Cristo no hubiera tenido que venir y morir en la cruz. Para eso vino Él. Ahora, el Espíritu de Dios viene en nuestra vida, no por un tiempo, no por una temporada, viene a nuestra vida para siempre. Está en ti, en mí, para siempre. Mientras yo vivo aquí, y estará conmigo para siempre, y contigo para siempre. La morada de Él es permanente. La obra del Espíritu en nosotros. Y ahora, hermano, el Espíritu Santo en el cristiano regula la vida del cristiano. Él controla la vida del cristiano. Al menos puedo decir, cuando el cristiano se deja controlar, la controla. Porque el Espíritu está viendo mis intenciones, está viendo mis acciones, está viendo cuál es mi proyección, qué es lo que yo deseo, que yo busco. Pero el Espíritu trabaja poniendo en mí sus deseos, poniendo en mí su propósito, en ti, en cada cristiano. Y hay una cosa, el Espíritu hace un trabajo con nosotros que redarguye dentro. Hay una cosa allá adentro que tú sientes que estás mal cuando tú pecas. El Espíritu te hace ver que estás mal. Estás mal, y te lo está haciendo ver para que tú te restaures, para que tú abandones eso que estás haciendo, para que tú pidas perdón, para que tú te separes de eso, de esa práctica, de ese pecado. Eso lo hace el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo redarguye, nos está ayudando en nuestra necesidad interior. Y el Espíritu Santo señala el camino que debemos seguir. Allá en el libro de los Salmos dice que haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Espíritu Santo señala. Ustedes deben haber tenido esta experiencia, que es una experiencia común en un cristiano que tiene una relación con Dios y con el Espíritu de Dios, que tú quieres ir en una dirección
pero tú sientes interiormente que Dios te está indicando que no, te sientes mal, te sientes defraudado, te sientes inseguro, pero cuando nosotros estamos caminando en el rumbo que Dios quiere, nos sentimos seguros y confiados. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Está en nosotros para ayudarnos, para vivir la vida cristiana. Nadie puede vivir la vida cristiana sin la obra del Espíritu Santo. Entonces, en Romanos 8:28 dice la palabra. Romanos 8:28. Los versículos hasta el 31. Romanos 8:28 hasta el 31. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y saben lo que me dice aquí? ¿Cuál es la experiencia esta del creyente con Dios? El creyente experimenta que Dios está por él. Experimenta esta cosa. Dios está por él. Y eso denota una cosa. Ese por denota a favor de. Dios a favor mío. A favor mío. Me dijeron a Anastasia, uno de los líderes de la iglesia, los primeros siglos, Atanasio, le dijeron: Atanasio, el mundo está contra ti. ¿Sabe cuál fue la respuesta de él? Dice: no importa, yo estoy contra el mundo. El cristiano verdadero es una persona que navega en contra de la corriente. Todo el mundo va para ahí, en esa dirección, la corriente del río es para allá, pero el cristiano viene remontando la corriente. Su barquito va contra la corriente, porque va buscando el plan y el propósito de Dios. Entonces, Dios está por nosotros. Dios está por los intereses de los suyos, de su pueblo, de sus hijos. Él sabe mi necesidad y sabe mis intereses. Y lo importante es que cuando estamos en una buena relación con Dios, los intereses míos son los intereses de Dios. Le dio el Señor una tarea, una encomienda a Josué. Después que muere Moisés, había llegado al borde de la tierra prometida y ahora le da a Josué la tarea de conquistarla y repartirla. Y le dice estas palabras el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente. Dios estaba a favor de Josué, y Josué peleó y ganó, y pudo conquistar la tierra y repartirla, lo que Dios le había pedido, porque estaba por él. Entonces, debemos tener esto muy presente. Nuestros asuntos le importan a Dios, a no ser que mis asuntos sean fuera de la voluntad
voluntad de Dios, si tú estás haciendo cosas fuera y sabes que la Biblia dice que no se debe hacer, esos asuntos no le interesan. Pero si tú estás haciendo lo que está correcto y lo que está dentro de la Biblia, Dios está por ti. Nosotros somos representantes del Rey y somos representantes del reino. Estamos aquí, pero hay un rey, y ese rey no es Biden, y ese rey no es el rey de Inglaterra, y ese rey no es el presidente de Rusia, ni de ningún país. Ese es el rey de reyes y señor de señores. Cuando toda esa gente desaparezca, ese rey todavía permanece. Y delante de ese rey se van a doblar las rodillas de todos los reinos y de todos los reyes de la tierra. Y nosotros somos representantes de ese rey y representantes de ese rey. Entonces, la victoria final del creyente está asegurada por el Hijo de Dios. Tenemos una victoria. Jesús es vencedor. Jesús venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Él es vencedor y nosotros tenemos la victoria asegurada. Bueno, recuerdo un canto, quizás algunos lo conocen, se cantaba hace muchos años, que dice: después de la batalla nos coronará. Después de la batalla nos coronará. Bueno, queremos victoria y queremos que la corona nos haga. Tiene que haber una batalla, tiene que haber lucha, tiene que haber una guerra espiritual, y el cristiano que está en la guerra espiritual tiene la victoria asegurada. Es lo que dice mi Biblia. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. El dinero a nosotros, pero no solamente a nosotros. Y también la palabra de Dios dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que estas tres experiencias, que son preciosas, valiosísimas, la experiencia de Dios con nosotros, la experiencia de Dios en mi vida y la experiencia de Dios a favor de mí, porque Él pelea mi batalla. Hermano, permite al Señor que tú tengas esta experiencia y que esto nos lleve a nuevas y nuevas experiencias que estén en coordinación y en armonía con las Escrituras. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tenemos la victoria asegurada, porque tenemos a Jesús, a ese Emmanuel con nosotros, porque Él vino para ser uno como nosotros, pero sin pecado. Te damos gracias por aquel Emmanuel y te damos gracias por el Espíritu Santo que ha venido, Señor, a ser residente permanente en nuestra vida y para guiarnos, para enseñarnos, para redarguirnos. Gracias por eso. Gracias porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Señor, gracias por esa verdad y esa promesa. Bendice a los hermanos, bendice las vidas aquí y ayúdanos para ser más que vencedores. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.